pues, digamos, hacer las dos prácticas ahora, ¿listo? Entonces, lo vamos a realizar, pues, digamos, para que también puedan ir evacuando sus otras asignaturas. También yo miro aquí las guías. Entonces, la práctica que vamos a realizar el día de hoy básicamente es a manera de taller. Creo que eso estaba allí en su Moodle, bueno, en el Intu, estaba allí. Yo copio acá. Bueno, listo. A ver si no las tenía copiadas. Vamos a mirar acá si ellas estaban efectivamente en el Drive. Ajá, la que decía 2022 a forma de taller virtual. Laboratorio 4, el laboratorio 5. Ay, ¿qué pasó? Ah, sí, ahí está, taller. El 4 y el 5 los que dicen como manera de taller, esos son los que vamos a, digamos, a resolver. ¿Listo? Yo espero también, digamos, por otra parte, ahora en Semana Santa, entregarles entonces los reportes que ustedes me han entregado. Desafortunadamente no los he podido revisar, sino que como yo estoy haciendo el doctorado y lo estoy terminando, entonces tengo que entregar digamos, como un proyecto y he estado muy concentrado en eso, entonces no he podido como tal sacar el tiempo para revisar. Yo creo que ahora en Semana Santa ya les devuelvo entonces sus reportes revisados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar. Allí están viendo todos la guía. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta práctica 5, bueno, en realidad esta sería la práctica 1, 2, 3, creo que es la 4. Esta sería la 4, aquí me equivoqué, esta sería la 5, sí. Esta sería práctica 4. Entonces es mirar lo que es la electrocardiografía, la vectocardiografía y el pulso, ¿sí? Ustedes ya vieron eso en su parte magistral, ¿cierto? Ustedes ya van en el módulo de cardíaco. ¿O todavía no lo han visto? Sí, profe, ya lo vimos. Ya lo vimos, profe. Muy bien. Entonces, bueno, digamos, la introducción le sirve simplemente para repasar lo que han visto en su parte teórica. ¿Listo? Entonces, pues yo les sugiero que lo lean allí, pues, y también pues va enfocado a la resolución del laboratorio inicialmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, digamos, una práctica sencilla, pues si ustedes tienen por allí, sobre todo para la siguiente, si no es mal, un tensiómetro, pues entonces, porfa, lo utilizan. Pues, esto es para la siguiente sesión. Pero en esta entonces vamos a enfocarnos primero en medir lo que es la frecuencia cardíaca a partir del pulso, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar la medición del pulso en dos sitios.
¿Listo? Entonces vamos a medirlo en muñeca, lo vamos a medir en cuello, ¿sí? Van a mirar cuántos son los números, el número de pulsos en cada parte, obviamente, cuál sería el promedio para la misma persona y van a mirar cuál es esa frecuencia cardíaca, digamos, promedio en el grupo, ¿sí? Y ustedes van digamos, a discutir un poco, entonces, acerca de esa frecuencia cardíaca, cuáles son los valores normales, ¿cierto? Y en dónde lo pudieron sentir o percibir mejor. Esa es la primera parte. ¿Listo? Bueno, luego, ¿qué van a trabajar? Luego van a trabajar lo que es la identificación de la onda de ESG. Esto, pues, digamos, lo es tomando un registro, ¿cierto? Un registro real de algún compañero, pues, de semestres anteriores, que yo tenía por allí almacenado, tenía guardado. Entonces, a partir de este registro, ustedes van a determinar cuál es la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, determinen aquí la frecuencia cardíaca, mirando aquí, digamos, la misma escala. Observen que aquí está en una escala de segundos de 52, 54, 56. Entonces, ustedes extrapolan esa frecuencia cardíaca a latidos por minuto, ¿sí? ¿Qué más van a hacer luego? Luego, entonces, lo que van a hacer es comparar, ¿cierto? Porque aquí es comparación con el pulso también. Entonces van a comparar un registro de ECG. Ustedes aquí pueden observar de dónde inicia un registro de ECG. La idea es que también identifiquen las ondas allí. ¿Cuál sería, digamos, la onda P, complejo QRS, la onda T, los segmentos, los intervalos? ¿Listo? Y lo van a comparar contra una señal de pulso, contra esta señal de pulso que se registró digamos, allá en el laboratorio. ¿Qué van a hacer aquí? La idea es que ustedes entonces analicen, digamos, esta onda de pulso, ¿cierto? En dónde se está presentando el pico de la onda de pulso. Digamos, esta onda de pulso, o el pulso, por así decirlo, se está tomando aquí en el dedo corazón, ¿listo? Se está tomando en el dedo corazón, o se tomó en el dedo corazón. Entonces ustedes van a explicar por qué, por ejemplo, el pico de ese pulso se presenta en esta región cuando se está dando la onda T, y en dónde debería presentarse este pico. Por ejemplo, si pusiéramos un pulsímetro en la salida de la aorta, ¿sí? Justo después de la válvula aórtica, ¿qué pasaría allí con ese pulso, con esa onda de pulso? Vemos que es como una pregunta como de interpretación, ¿sí? En esta que tenemos aquí, entonces ustedes van a medir los parámetros del ECG. O sea, en esas tres, que hay bueno, en dos ondas, prácticamente, digamos, dos ondas completas, ¿sí? Van a medir entonces cuál es el periodo de la onda, ¿cierto? Obviamente eso es aproximado, porque pues no tenemos la cuadrícula completa, exacta, aunque aquí tenemos unas divisiones, ¿no? Aquí está 10, 11, entonces aquí tenemos 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, ¿cierto? 11, entonces esto sería 10.02, 10.04, 10.06, 10.08, 10.1, 10.12, 10.14. Entonces tiene una escala más o menos, digamos, eh, con bastantes divisiones en la parte temporal, y también aquí hay digamos, una escala, aunque no está tan dividida como la temporal, pero pues allí hacen aproximaciones. ¿Listo? No tiene que ser perfecto, es aproximando a los valores a lo que ustedes estén percibiendo allí. Entonces van a calcular o van a medir el periodo de la onda, van a medir la frecuencia de la onda, ¿cierto? Aquí en este periodo la onda es perdón, la frecuencia de la onda es 1 sobre el periodo de la onda. Si lo van a dar en minutos, entonces por 60 sobre minuto. ¿Listo? Van a hallar el tiempo del intervalo QR, el BPR, perdón, el tiempo de intervalo QT, las amplitudes de esas ondas, la P, la R y la T, ¿cierto? Y pues simplemente llenan esta tablita. La idea es que ustedes comparen estos valores con respecto a, ya te doy la palabra, con respecto a algunos valores que ya están estandarizados. ¿Listo? Ustedes van a mirar ahí posiblemente qué esté pasando, van a discutir, digamos, estos valores que se miden de un registro real de un compañero suyo con respecto a unos valores que ya están, digamos, medidos en una población. Sí, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿podemos grabar la clase, por favor? ¿Cómo?
Que si podemos grabar la clase, por favor. Ah, bueno, sí, sí, tranquilo. ¿Listo? Entonces, ¿me autorizas, porfa? Es que no puedo grabar. Ah, ya. Permítame un segundo. Gracias, profe. Pero digo que es que necesito ver. ¿Ivonne fue quien me habló? Sí, señor. Entonces allí le doy el hacer hospedador o un coanfitrión. ¿Cuál de las dos? A permitir grabar. Coanfitrión está bien. Ajá, Coanfitrión. eso, solo permitir grabar, profe. ¿Donde dice permitir grabar en archivos locales? No, creo que no. Creo que en hacer coanfitrión. Entonces ahí usted tendría el permiso, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno. Profe, una Listo. pregunta. Sí, cuéntame. De ese punto, como ahí vamos a ver como ondas de diferente, como amplitud de voltaje. Entonces lo que Sí. hacemos es promediarla, ¿cierto? Para poder hallar la amplitud normal. Este valor, o sea, promediar las dos que tienen acá. Ajá, porque pues, o sea, está, por lo menos ahí se ve, ahí están las 2T diferentes, con diferentes valores de Ajá. amplitud. Entonces, pues, ¿lo Sí, promediamos? sí, sí, claro, sí, claro, lo puede promediar. Pueden promediar allí incluso las tres si quieren. Pero tengan en cuenta aquí que eso es contra una línea base, ¿no? Entonces, cuando les dice aquí el valor del voltaje contra la línea base, observen que si ustedes, por ejemplo, cogen este complejo QRS, ¿cierto? Uy, perdón. Ustedes dicen acá, bueno, la amplitud del complejo QRS es 5, por ejemplo. Ustedes dicen es 5, ¿sí? Pero resulta que ese 5 es como si ustedes tomaran la amplitud de la onda base menos, digamos, la amplitud del complejo del complejo QRS menos el voltaje de la línea base. Como es 5, entonces si usted dice la amplitud es 5, entonces está implicando de que la línea base es 0, ¿cierto? Pero vean aquí digamos, la señal. Aquí está 0, resulta que la señal está por debajo de 0, ¿cierto? Hay cierto nivel de desplazamiento de la señal. Entonces ustedes por aquí pueden más o menos, digamos, estimar cuánto sería este valor. Será alrededor de, no alcanza a ser 0,1, aquí sería menos 0,1, menos 0,05. Entonces ya la amplitud, ustedes van a ver que ya no es 5, o bueno, 0,5, sino 0,55. No sé si me hago entender. O sea, profe, habría que sumarle esa diferencia que hay ahí entre el cero y lo que Exacto, está para abajo. exacto, ¿cierto? Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, aquí también hay una pequeña diferencia. Aquí si ampliamos un poco, vea que la línea de 0, voy a borrar todo, la línea de 0, ¿qué se me hizo acá? La línea de 0 atraviesa más o menos por acá. ¿Sí? Obsérvela. Entonces la línea de medición está un poco más abajo. Entonces ustedes pueden estimar más o menos cuánto sería eso que hay que adicionar y ahí sí pueden promediar. ¿Listo? Profe, en ese caso, por ejemplo, ambas serían 0,05, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a mirar esta sería, permítame aquí un segundo. Digamos, esta estaría alrededor de 0,5, ¿cierto? 0,5. Acá, pero observen que aquí la línea base generalmente es la línea plana inmediatamente anterior, digámoslo aquí a la sonda, en este caso podría ser esta, uy, voy a hacer esta, y aquí observen también que está desplazada, ¿cierto? Entonces, y está desplazada aquí, ¿esto cuánto sería? Menos 0,1, la mitad de 0 menos 0,1 sería menos 0,05, entonces simplemente la amplitud de esta R sería 0,55, ¿sí? Se tiene que adicionar este pedacito que está acá. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Y esto generalmente es, digamos, en todos los dispositivos, aunque, por ejemplo, los que ustedes van a trabajar más adelante cuando estén en la parte clínica, pues no necesitan hacer ese tipo de cosas porque ellos ya vienen mucho mejor calibrados, porque pues son dispositivos médicos, mientras que este que se utiliza en laboratorio es un dispositivo de investigación y de enseñanza, entonces no es tan preciso como los otros, ¿sí? Entonces es una diferencia también
entre hacer una cosa en laboratorio y hacer una cosa en la parte clínica. Bueno, listo. Entonces, esos parámetros ustedes los van a medir y como les dije, entonces van a consultar los valores estándar que se han dado para dichos parámetros y pues la idea es que ustedes puedan comparar entre estos valores obtenidos de un registro real, esto fue un compañero de ustedes de un semestre anterior, y los valores que están establecidos. ¿Listo? Luego vamos a hacer también un ejercicio que se denomina el cálculo del eje eléctrico del corazón. Resulta que nosotros, ustedes vieron las derivadas cardíacas, ¿cierto? Las derivadas precordiales, las de extremidades y las aumentadas de extremidades. Ustedes debieron haber visto eso. Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, en la parte clínica se utilizan las 12 derivadas, ¿sí? Las 3 de la aumentada de extremidades, las 3 que se tiene de la derivada de extremidades y las 6 que se tienen precordiales. Con eso se puede medir el ángulo del corazón o el eje eléctrico se denomina, ¿sí? Pero pues en la parte práctica pues no lo podemos hacer así, pero hay una metodología para poder hallar ese ángulo del corazón, ¿cierto? A partir de las derivadas de extremidades, que son las que se trabajaron allí. Si nosotros observamos aquí el esquema, esto simplemente estaría aquí en una derivada 1, ¿cierto? Sería derivada 1. Sí, derivada 1 y entonces a partir de derivada 1, derivada 2 y derivada 3, entonces se obtienen unos registros. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que dependiendo de la disposición de los electrodos, así mismo se puede ver la actividad cardíaca. Hagan de cuenta que es como tratar de ver el celular. Voy a poner un momentico la cámara, ¿cierto? Ustedes tienen el celular acá, por ejemplo. Entonces el celular lo están viendo, esta sería la parte posterior, ahí está la camarita, ¿cierto? Esto es, digamos, una vista que da cierta información del celular, pero ustedes lo pueden mirar también de este lado, ¿sí? Entonces observen que allí simplemente por cambiar la disposición del celular da otra información del celular. Entonces yo lo puedo poner así también, ¿sí? Y aquí está dando otra información del celular. Esta sería la pantalla. Entonces, esa disposición de electrodos que les estoy mencionando es como tratar de mirar el celular de diferente forma. En este caso el celular haría el símil de la actividad cardíaca. Esta sería derivada 1, esta puede pasar acá para ser derivada 2, ¿cierto? Y luego esta, negativo, pasa para acá para ser derivada 3, ¿sí? Entonces cada uno da información diferente de esa actividad eléctrica del corazón, cada una de estas derivadas. Entonces a partir de estas 3 que tenemos, ¿sí? A partir de esas 3, trigonométrico, eso es muy sencillo, van a calcular cuál es la resultante de ese vector de despolarización del corazón y van a calcular cuál es el eje de despolarización del corazón, ¿sí? Entonces, para eso ustedes primero tienen que medir la amplitud de la onda R en derivada 1, la amplitud de la onda R en derivada 2, la amplitud de la onda R en derivada 3. Al final les dejo un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo que digamos, también con los datos que se tomaron allí y pues cómo se solucionó. ¿Listo? Para que ustedes lo tomen allí como guía. ¿Listo? Bueno, hay una parte que yo creo que me toca mandárselas un poquito más tarde porque es que era para reemplazar esta. Esto era simulado, pero como les dije a ustedes, esto dejó de funcionar. ¿Sí? Esto no se va a poder hacer. La idea era mirar diferentes sustancias simulado en un corazón aislado, pero esto no lo vamos a poder hacer en el día, digamos, de hoy. Entonces, en el momento realizan estas actividades que les acabo de mencionar. ¿Listo? Realizan solo eso. Porque las otras actividades que estaba pues, desarrollando era, digamos, qué pasa con el efecto del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca, pues ustedes ya más o menos saben, pero la idea es que lo puedan observar, lo puedan medir al menos en la frecuencia cardíaca y también en la presión arterial, que sea lo otro. ¿Listo? Entonces esta es la actividad 4. Este sería el laboratorio número 4. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Chachas? Bueno, listo. Entonces vamos a ir con... Sí, cuéntame. Qué pena.
Con el ejemplo ya ahí queda claro lo de, es que ahí decía que había que tener en cuenta que la derivada 2 y la derivada 3 tenían como un ángulo de 60 grados, algo así. Sí, sí, con el ejemplo allí está, ahí ya queda claro, porque es que lo que pasa es que cuando se toma como 60 más 60, como más 60 o menos 60, ya se asume que la dirección de la despolarización del corazón pues va a ser hacia un lado o hacia el otro, o sea, puede ser positivo o negativo, por así decirlo, ¿sí? Pero en el ejemplo está con el grado absoluto, o sea, si son, por ejemplo, si se dicen que son menos 60, realmente menos 60, siguiendo las manecillas del reloj, menos 60 grados, ¿sí? Entonces, bueno, yo les escribo acá. Cuando ustedes miran el plano cartesiano, generalmente ustedes miran que aquí está el eje X, ¿cierto? Y los ángulos generalmente comienzan a incrementarse desde allá. Entonces se dice, ah, bueno, aquí son 90 grados, por aquí son 45, ¿sí? 45, 90, entonces aquí serían 180, ¿cierto? 180 y 90, entonces serían 270, ¿sí? 180 y 90, sí, 270, y 270 y 90, 360 grados. Así es como se mira. Si usted mira menos 60 grados, menos 60 estaría por acá aproximadamente, digámoslo de esa forma, ¿sí? Entonces, menos 60 grados, ¿cuánto sería? Pues eso sería, en términos absolutos, midiéndolo en el sentido contrario a la manecilla del reloj, 300 grados, ¿sí? Y así es como está el ejemplo, o sea, mirando los grados de forma absoluta sin estar pensando de que si va para un lado, si es más 60, menos 60, sino que se toma el ángulo, digamos, de forma estricto, ¿sí? El ángulo de forma estricta, son 300 grados, en el otro son 240. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo. Entonces vamos a mirar la otra sesión. Entonces en esta parte nosotros vamos a mirar sobre todo, digamos, lo que es la fonocardiografía, pues obviamente su relación con la electrocardiografía y la presión arterial, ¿sí? Entonces ustedes pueden mirar aquí de nuevo todos los materiales y métodos. En este caso la idea es que ustedes ojalá tengan un tensiómetro, al menos uno por grupo pueda tener un tensiómetro para que puedan tomar las mediciones respectivas, ¿sí? De lo que van a hacer acá. Ustedes también vieron el principio de la medición de la presión arterial, ¿cierto? O el fundamento, ¿ustedes vieron eso, muchachas, muchachos? Si no, para explicarlo. Si no lo vieron, entonces para explicarlo. ¿Me están escuchando? No les dé miedo hablar, no les dé miedo hablar, muchachos. No les Nosotros dé miedo. vimos teoría de eso, profe. Pero ustedes vieron cuál es el principio de la medición de la presión arterial no invasiva. Pues Profe, mejor explícalo de ajá. pronto para que nos quede un poquito más claro y hacer el lab. Bueno, listo. Entonces resulta que pues la presión arterial se puede medir de varias formas. La primera es la invasiva, esa es la que se mete un catéter intraarterial generalmente para poder monitorear de forma constante la presión arterial, pero eso solamente se usa en UCIs, ¿sí? Digamos en las unidades de cuidados intensivos. La forma más tradicional, que no es invasiva, o la más extendida, es la forma no invasiva. Entonces aquí se utiliza el famoso tensiómetro, que tiene aquí entonces el brazalete, tiene un manguito, ¿cierto? Y a él hay asociado, digamos, un manómetro. Ustedes lo conocen, es como un relojito, como si fuese un relojito, ¿cierto? Ese es digamos, el tensiómetro normal. Ya hoy en día los venden digitales. Incluso ya por otras técnicas, los relojes inteligentes traen una forma de estimar esa presión arterial. ¿Listo? Pero la idea es poder explicar cómo se toma usando el tensiómetro convencional. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando se va a tomar la presión arterial, ¿cómo es el procedimiento y qué principio sigue? Entonces, se coloca el brazalete en el brazo, ¿cierto? Y ustedes, yo creo que lo han hecho, entonces comienzan a inflar el manguito, ¿sí? O aquí la bombita, la perita esta la comienzan a presionar y esto va inflando el brazalete. Entonces, a medida que se infla el brazalete, las arterias, en este caso, digamos, arteria braquial, comienza entonces a colapsarse, ¿sí? La presión externa sobre la arteria
va a ser mayor que la presión interna. Entonces eso hace que la arteria se colapse por la presión externa. ¿Sí? Generalmente esa presión a la que se lleva ese brazalete es alrededor de 200, 180, 200, generalmente es 200, esto va un poco más arriba, ¿sí? La presión, para que ocluya completamente la arteria. ¿Qué pasa posteriormente? Entonces, posteriormente lo que se hace es permitir la salida del aire de este brazalete de tal forma de que la presión en el brazalete comienza a disminuir, ¿sí? Entonces comienza a disminuir paulatinamente hasta que se llega al punto en el cual la presión externa del brazalete, entonces voy a dibujar aquí la arteria más grande, ¿sí? La presión externa del brazalete se iguala con la presión interna, ¿sí? Como la presión en el brazalete está disminuyendo, entonces llega un momento en que la presión interna en la arteria es un poco más grande y eso entonces va a provocar, mírenme aquí a la cámara por favor, va a provocar de que la arteria haga algo como esto, está ocluida allí, ¿listo? La presión externa, digamos externa, va a ser más grande que la presión interna, pero en un momento dado la presión interna va a ser más grande que la externa, entonces la arteria hace algo como esto, ¿cierto? Se abre. La arteria se abre, ¿listo? La arteria empieza a hacer esto, como unas aperturas pulsátiles, ¿sí? Cuando esa presión interna comienza a ser más grande. ¿Qué sucede? Entonces, en ese momento, cuando la arteria se abre para permitir el flujo de sangre, la sangre va a salir de forma turbulenta. La sangre sale de forma turbulenta o pasa a través de esa obstrucción dada por el brazalete, sale de una forma muy turbulenta y eso genera un sonido. ¿Listo? Entonces, el sonido, pues obviamente aquí van a tener el estetoscopio. Ustedes han dado cuenta que ponen el estetoscopio por acá. En el caso del laboratorio será un cardiomicrófono. En el caso de los tensiómetros digitales que usan bomba, entonces tienen un micrófono allí incorporado. Entonces aquí se tiene el estetoscopio y aquí está entonces, digamos, la persona que está realizando la medición, ¿sí? Está realizando la medición y lo que hace es escuchar o estar pendiente cuando se escucha un primer sonido. Cuando la arteria se abre, permite el flujo turbulento de la sangre. Ese flujo turbulento produce el primer sonido. Ahí debe estar también pendiente del relojito, ¿cierto? Del manómetro, para poder decir, ah, listo, se escuchó el primer sonido cuando la presión en ese reloj estaba de tanto. Entonces, ese primer sonido corresponde con la presión sistólica de la persona a la cual se le está realizando la medición, o el paciente, ¿sí? Entonces, el primer sonido corresponde a la presión sistólica. Allí la arteria se va a estar abriendo, cerrando, se va a estar abriendo, cerrando y van a escucharse más sonidos. Obviamente se puede incrementar un poco ese sonido, o sea, la intensidad del sonido. Y observen otra vez aquí entonces mi mano. ¿Qué va a hacer la arteria? Inicialmente va a hacer esto, pero a medida que va cayendo la presión en el brazalete, entonces comienza a hacer esto. Ya no se ocluye completamente hasta que queda completamente abierta. Resulta que cuando la arteria está completamente abierta, el flujo de sangre por ella es laminar, ¿sí? El flujo por ella es laminar y cuando un flujo es laminar, entonces ese flujo no produce sonido. ¿Listo? Entonces, cuando se escucha el último sonido, digamos aquí, obviamente la persona debe estar atenta a cuando el sonido desaparece y estar mirando la presión en el relojito del tensiómetro. Entonces, cuando desaparece ese sonido, cuando lo deja de escuchar, dice, bueno, la presión estaba en tal punto. Esa presión que observa allí cuando desaparece el sonido se denomina la presión diastólica. ¿Listo? Y pues bueno, eso que les acabo de comentar, entonces es el principio de la medición de la presión arterial con el tensiómetro tradicional. ¿Listo? Ese es el principio y pues se basa sobre todo en el sonido que genera un flujo turbulento en la sangre cuando una arteria entonces se está ocluyendo. Es similar a los sonidos, a lo que sucede en digamos, en los sonidos cardíacos. En los sonidos cardíacos finalmente se escuchan es por flujos turbulentos, por turbulencia de la sangre. ¿Listo? ¿Hasta allí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Listo, muy bien. Sí, de todas formas, como les he dicho siempre, ¿no? Si se les genera duda posteriormente, simplemente escriben por el grupo. Por favor, escríbanlo por el grupo. ¿Listo? Bueno, entonces esa era la actividad para medir
digamos, bueno, perdón, la explicación para de cómo se mide la presión arterial o el principio de medición de presión arterial, ustedes habrán visto de que obviamente hay una relación muy estrecha entre lo que es el ECG, ¿cierto? Los sonidos cardíacos, ¿listo? Y pues obviamente las presiones que se van generando a nivel cardíaco y a nivel, digamos, periférico. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Primero, pues van a escuchar los sonidos cardíacos con el fonendoscopio o el estetoscopio. Entonces, le van a pedir a algún familiar o al hermano, bueno, quien esté allí con ustedes, que por favor, pues permita hacer la auscultación, ¿sí? Y van a utilizar entonces como guía estos focos que se mencionan aquí. Entonces, ustedes al leer la guía miran estos focos y tratan de escuchar en esos mismos focos, ¿listo? Entonces ustedes van a determinar, yo escucho mejor en esta persona en tal foco, ¿sí? Cuántos sonidos se escucha por ciclo y entonces allí también determina cuál es la frecuencia cardíaca y pues responde aquí la pregunta. Luego, ¿qué van a hacer? Con un registro dado, ¿listo? Con un registro dado, esto también lo tomamos en un compañero en un semestre anterior, pues van a relacionar el ECG con esta señal de fonocardiografía, los sonidos cardíacos, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden, bueno, aquí la señal está muy amplia, aquí se alcanza a observar un poquito la onda P, complejo QRS, creo que este era la derivada 3, por eso se ve así. Y aquí está la onda T, por aquí se alcanza a ver un poquito, la onda P, QRS, otra vez T, bueno, allí se observa, ¿listo? Y van a relacionar, entonces van a explicar ustedes cómo se relaciona el evento eléctrico con el evento mecánico, que serían de los sonidos cardíacos, por la turbulencia que genera la sangre, la actividad mecánica que genera ese corazón, que se evidencia aquí con los sonidos cardíacos. ¿Sí? Ustedes van a relacionar qué es lo que está pasando allí. Luego, ¿qué van a hacer? Entonces, luego van a realizar una actividad de medición de presión arterial. ¿Sí? Entonces, en este caso, siguiendo, digamos, el principio, ojalá que tengan un tensiómetro tradicional para que ustedes puedan entender. Hoy en día ya eso está pasando, por así decirlo, hacer ya como un método de museo, ¿sí? Pues por lo que hoy en día todo es electrónico, y todo, pero aún así es el gold estándar. ¿Listo? Si, por ejemplo, falla el aparato electrónico, ¿qué haría la persona? Pues ir a medir con un tensiómetro tradicional. Básicamente eso sería. ¿Sí? Entonces utilizan uno tradicional, un tensiómetro tradicional, y van a medir la presión arterial de varias personas, ¿cierto? Y a partir de esa presión arterial, entonces van a determinar cuál sería la presión de pulso y la presión arterial media, que estaba aquí también en la parte teórica, cómo se calculaban, y pues van a buscar entonces cuáles son los valores normales y a discutir sobre eso, ¿sí? También van a mirar cuál es la presión arterial, digamos, de las personas en reposo, pero en diferentes posiciones. Van entonces a mirar la presión arterial de una persona cuando está acostada. Entonces, en este caso, ojalá tenga, digamos, hayan 2 mujeres y 2 hombres, al menos como para comparar. Si tienen más personas, mejor. Cuando está sentado y cuando está parada la persona. ¿Listo? Ustedes van entonces a discutir qué efectos tiene la posición sobre esa presión arterial en la persona. ¿Listo? Luego vamos a mirar también cómo cambia esa presión arterial y esa frecuencia cardíaca cuando la persona está en reposo. Y entonces aquí presión arterial y frecuencia cardíaca cuando está en reposo, presión arterial, y por ejemplo después de hacer 20 sentadillas seguidas. ¿Listo? 20, 30, o hacer una plancha durante 2 minutos, una cosa así. ¿Listo? O van y corren 100 metros planos. Y después cogen y miden la presión arterial, inmediatamente terminan el ejercicio, miden la presión arterial, la miden, ¿sí? Y miran qué pasa allí y qué pasa con esa frecuencia cardíaca, y ustedes van a discutir qué está pasando. ¿Listo? Y por último, entonces se tiene, digamos, cómo se hizo la medición de la presión arterial, digamos, allá con el equipo. O sea, esto es prácticamente lo que se hace de forma o con un tensiómetro digital, ¿sí? Aunque aquí lo estamos mostrando todo por partes, pero el tensiómetro digital tiene todos estos componentes. Entonces tiene una parte que procesa la señal, ¿sí? Aquí vamos a tener
un sensor de presión, ¿listo? Él está midiendo la presión aquí en el brazalete. Obviamente aquí ustedes en los tensiómetros digitales observan que el aparatico está aquí, ¿listo? Aquí está el aparatico y aquí está la pantallita y le indica todo. El mismo aparatico tiene un cardiomicrófono, entonces aquí está el cardiomicrófono, y resulta que cuando se realizó este experimento, también en un compañero de ustedes en un semestre anterior, aquí se está observando la presión en el brazalete, ¿listo? Y aquí se está observando la gráfica de los sonidos cardíacos. Entonces, a partir de esto que tenemos acá, ustedes van a determinar cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica. ¿Sí? Si interpretaron y si me entendieron bien la explicación del principio de la medición de la presión arterial. ¿Listo? Y lo escriben acá y pues discuten cómo es ese evento. Y listo, básicamente eso serían las actividades a realizar, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, Sí, cuéntame. ¿y si uno no tiene tensiómetro? Ni ¿Ninguno nadie de del los grupo compañeros? No, Pues señor. igual ustedes más adelante lo van a usar. Si pues, se pueden conseguir uno, sería muy bueno. Sí, de Yo sí todas maneras, tengo y les no tengo sirve para grupo. su propia carrera, incluso sirve para la misma casa. Y ustedes pueden practicar incluso si tienen el abuelito viviendo con ustedes o ya personas muy adultas, les puede servir también para medir la presión a ellos. Yo les recomendaría que lo consiguieran. Digamos, puede ser uno económico, eso vale como 25.000 pesos o 50.000 pesos. Sí, Ok, ya si profe. quieren uno profesional, pues eso ya, ya hay para adelante. Los instrumentos médicos ya cuando son a nivel profesional son muy costosos, pero pues eso depende de su nivel de adquisición. ¿Listo? Pero ninguno de sus compañeros tiene un tensiómetro, ninguno de los 6. No, profe, pero no pasa nada, igual nos conseguimos uno. Bueno, listo. Sí, sí, ojalá lo puedan conseguir. Digamos que eso es chévere, chévere que ustedes lo puedan realizar. Ojalá cada uno lo pueda hacer. Tratar de medir eso para que lo aprendan a hacer, que es bien interesante. Sí, Profe, cuéntame, ¿qué pregunta tienen? profe, ¿podrías mostrar otra vez las fórmulas? Claro, Es que no, Profe, una cosita. sí, cuéntame. Dice que el tensiómetro puede ser digital, pues o sea, si es el único que uno tiene, pues puede trabajar con ese. Es como, digamos, eso, si en la medida de lo posible puede conseguir uno normalcito, el tradicional, sería bueno, pues para que ustedes puedan ver el principio, ¿sí? Como digo, que ustedes entiendan cómo es que surge eso, se enfrenten al problema, por ejemplo, de que, yo no escucho los sonidos, porque pues el tensiómetro digital ya le da todo, ¿listo? Si en la medida de lo posible, si alguno de sus compañeros puede tener uno, entonces que lo haga el otro compañero. Pero para la última, digamos, para esta parte, acá, sí podría ser el tensiómetro, digamos, el tradicional. Para esta, cuando es ejercicio parado, ves, en reposo y agitado, sí podrían utilizar ese que usted me está mencionando, el tensiómetro digital. Eso porque de todas formas va a ser más preciso. Si ustedes apenas van a aprender a tomar eso, pues va a ser más preciso, obviamente, el digital. ¿Sí? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Me están profe. escuchando? Sí, te estamos Bueno, escuchando. listo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Pues ojalá, como les digo, traten de conseguirse un tradicional, así se ha prestado algún otro compañero de un semestre posterior, si los conocen, ¿no? También porque esa es la otra. O entre ustedes mismos, alguno que consiga uno y hace el ejercicio y le comenta a los otros compañeros qué fue lo que pasó. Pero profe, esa experiencia es chévere. Yo les recomiendo eso, que ojalá lo hagan de la forma tradicional. Sí. profe, es que no aparecen las fórmulas en ambos talleres, algunas fórmulas no aparecen. ¿Cómo así? Pero la fórmula que me estaba diciendo son estas. Estas son las únicas que vamos a usar, la presión de pulso y la presión arterial media. Y en el taller 4, la del final, no aparecen. No aparecen algunas cosas. Permíteme, entonces yo miro a ver qué fue lo que pasó acá vea, ustedes están mirando en el INTU, ¿cierto? El Sí. Lab 4 que dice Lab 4 electrocardiografía, electrocardiografía de pulso 2022, taller virtual. Es ese.
¿Listo? Sí, Y el señor. otro, espere, yo miro a ver si... Yo lo descargo y lo miro de una vez. Que ese yo lo había actualizado. El 4. Y ahora el 5. Entonces ahora usted descargó ya el 5, ¿cierto? Sí, profe. Descargué el 4 y el 5. Permítame, yo miro acá. Permítame un segundo. Profe, tanto el taller 4 como el 5 son los que dicen 2022. Sí, sí, exacto. Pero que dice 2022 taller. ¿Listo? Ya miro el 2022. Esto. Pero aquí yo estoy viendo en el que descargué del Intu, el taller 5 sí tiene las fórmulas ahí. Ahí el que dice taller 5, perdón, Lab 5 SG, sonidos cardíacos y presión arterial 2022-taller.pdf. Y al final de la introducción aparece entonces presión de pulso, presión arterial media, justo antes del diagrama de Weavers que a ustedes les relaciona lo que es el ECG con los sonidos cardíacos, con la presión en ventrículo, con la presión arterial y con los volúmenes ventriculares. ¿Sí las vio? Esas son las formulitas a usar. Y al final de la 4 debe de estar el anexo, que es el ejemplo para hallar el eje eléctrico del corazón. ¿Sí los vio? Sí. Listo, entonces allí está todo. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda, muchachas, muchachos? No, profe, pues si algo te las vamos haciendo en el grupo. Listo, entonces manos a la obra. Cualquier duda que tengan, pues me van escribiendo por el grupo. Y esta actividad entonces sería para entregarla hasta el domingo 5 de abril. ¿Listo? Pero yo miro aquí bien las fechas. Creo que es domingo 5 de abril. Sí. Creo que es el 4, profe. Creo que es Sí, señorita. Listo, hasta el domingo 4 de abril hasta medianoche. ¿Listo? Para que, digamos, para que después de entrar de Semana Santa no tengan compromisos con eso. ¿Vale? Vale, profe. Entonces ya les voy a escribir por el grupo, pues diciendo eso, que este sería para entregarlos el domingo 4 de abril hasta medianoche. Ambos talleres, ¿cierto, profe? Sí, ambos los entregan allí la misma fecha. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces manos a la obra y pues cualquier duda que tengan me escriben allí por el WhatsApp y yo les respondo. Vale. Bueno, muchachos, entonces que les rinda con ese trabajo. Gracias, profe. Bueno, Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, que estén muy Entonces bien, el muchachos. viernes no hay clase, ¿no, profe? No, pues ustedes tendrían clase, hasta donde yo entendí, iban a tener toda la tarde clases De neuro, sí, de señor. neuro, exacto. O sea, no tenemos fisiología y tienen neuro. Entonces, la idea es que de aquí hasta las 6 de la tarde estén trabajando, entonces, en ir resolviendo los laboratorios para que no se les acumule más trabajo. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, señor, muchísimas gracias, que esté bien. Bueno, listo. Igualmente para ustedes.